¿Qué tal, amigo? Buenos días, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual les enseñaré a editar imágenes en PowerPoint. Bueno, empecemos. Lo primero que debemos hacer es abrir nuestro PowerPoint. Vamos a abrirlo. Ahora nos vamos a ir a una presentación en blanco. Nos vamos acá a inicio y diseño. Veamos en blanco. Ahora vamos a dar clic acá en la pestaña insertar, imágenes. Aquí seleccionamos la foto o imagen que deseemos editar. Yo voy a escoger esta imagen y ahora lo que vamos a hacer es editarla. Si ustedes desean dejar la foto de este tamaño y colocar este espacio de otro color, lo pueden hacer. Simplemente tienen que dar clic acá en el espacio en blanco, damos clic derecho, formato de fondo, y en la parte derecha escogemos el color que deseamos para el espacio que está en blanco. Digamos que lo queremos color negro y nos va a quedar en color negro y la imagen acá. Si deseamos que esta imagen tenga otros bordes, vamos a cliquear sobre la imagen, nos vamos acá a la pestaña formato y aquí están los estilos de imagen que podemos elegir. Está este con bordes blancos, está este con unos bordes blancos más gruesos, este nos va a dar una iluminación en estas partes, o si deseamos acá tenemos más, este queda en forma de óvalo y aquí podemos escoger el que nosotros deseamos. Si deseamos dejar ese que queda como en una forma tridimensional, o si no queremos ningún formato, vamos a cliquear sobre ella, nos vamos de nuevo a formato y la dejamos en el mismo que estaba. Creo que era este, vamos a dejarla ahí. Y este simplemente es para darle algunos estilos. Ahora si deseamos ingresar algún texto, nos vamos a ir aquí donde dice insertar, nos vamos donde está esta letra, dice borrar, le damos clic sobre ella y seleccionamos la letra que deseamos. Voy a escoger esta y acá escribimos el texto que nosotros deseemos. Acá lo podemos ver de aquí y llevarlo a donde nosotros queramos. Si queremos colocar otro texto, volvemos a hacer lo mismo, insertamos y escogemos el tipo de letra que deseemos. Si nos sale algún error, él nos va a corregir. Damos clic sobre él, clic derecho y acá miramos el error que está, era una tilde. Si deseamos cambiar el tamaño, solo vamos a escoger el texto, lo vamos a seleccionar todo. Si queremos cambiar el tamaño, nos vamos a inicio y aquí colocamos el tamaño que deseamos de la letra. Si este es demasiado pequeño, lo pueden seguir agrandando con esta A mayúscula, le siguen dando clic y lo agrandan hasta donde ustedes quieran. Acá podemos acortar la imagen también o agrandarla. También podemos seleccionarla y cambiarle el tono de color. Seleccionamos y miramos algún tono de color. Esta es solo una forma. Si ya deseamos que la imagen quede completa, vamos a eliminar este. Les voy a mostrar. Cliqueamos de las esquinas, cogemos de las esquinas y agrandamos la imagen lo máximo que dé. Ahora la corremos a la mitad, creo que este no era. Recuerden, damos clic sobre la imagen formato y buscamos el formato que estaba. Este. Ahora vamos a cliquear sobre la imagen, nos vamos a esta pestaña que dice formato y aquí miramos el ancho de la imagen. Esta imagen tiene un ancho de 25:18. Ahora lo que queremos es que esta diapositiva quede igual sin estos negros a los lados, así que vamos a dar clic aquí en el espacio negro, damos clic. Ahora nos vamos a la pestaña diseño, nos vamos aquí donde dice tamaño de diapositiva
personalizar tamaño de diapositiva y aquí vamos a colocar el tamaño, perdón, el ancho de esta imagen. Recordemos que esta imagen tiene un ancho de 2518. Si no sabemos el ancho, cliqueamos sobre ella, nos vamos a formato y aquí miramos 25-18 centímetros. Entonces recordamos 25-18, nos vamos a diseño de nuevo y aquí donde dice ancho vamos a colocar 25-18. Damos clic en enter, damos clic en S y aquí podemos observar que nos queda la imagen del mismo tamaño de la diapositiva. Por los dos lados verificamos y la imagen nos va a quedar del mismo tamaño. Ahora lo que vamos a hacer es colocar un texto, lo mismo insertar, nos vamos a Word Art, escogemos el tipo de letra que deseamos tenemos que tener seleccionado esto y volvemos a escribir el texto. Y listo. Ahora igual tiene un error, lo corregimos y igual seleccionamos el texto que deseamos cambiar el color, nos vamos a inicio y acá vamos a cambiar el color. Acá también lo podemos cambiar, colocamos en amarillo y ahora seleccionamos todo el texto si deseamos y acá escogemos el tipo de letra que nosotros deseamos. Acá vamos mirando y cuando tengamos un tipo de letra que nos guste lo dejamos. Recuerden, para agrandar la letra escogemos el título, nos vamos a inicio y escogemos el tamaño acá o vamos dando acá hasta que el texto quede el tamaño que nosotros deseamos. Ahí está muy grande, se ve como algo feo. Ok, lo voy a dejar así. Ahora este recuadro que está en los lados lo vamos a escoger aquí en la mitad, lo vamos a colocar del mismo ancho de la imagen y una vez que esté del mismo ancho que la imagen vamos a dar clic aquí. Ahora damos clic derecho, formato de forma, nos vamos aquí donde dice relleno sólido y este nos va a quedar en color negro, pero si ustedes desean colocarlo de otro color, aquí van mirando colores, digamos que les guste el amarillo, dan clic y él se va a cambiar. A mí me gusta el negro, lo voy a dejar en negro y aquí donde dice transparencia vamos a ir buscando una transparencia que nos guste. Digamos que ahí está perfecto, no tiene mucho, le voy a quitar un poco. Ahí lo voy a subir, lo selecciono de acá, doy clic y lo subo donde yo quiera. Digamos que acá. Ahora doy clic sobre él, me voy a la pestaña inicio y acá donde dice efectos de forma voy a dar clic y voy a buscar un efecto que me guste. Está este con líneas blancas, está este que es como algo tridimensional. Ustedes van buscando y van y seleccionan el que les guste. Acá hay algunos que salen como un tridimensional, este me gusta. Voy a hacer este, lo voy a seleccionar de aquí y lo muevo a donde me parezca bien. Ok, yo lo voy a dejar ahí. Ahora si desean insertar alguna figura le dan clic acá dice insertar formas y ustedes van buscando la forma que desean insertar. Por ejemplo, si desean colocar una estrella la colocan o varias
la pueden cambiar de color aquí al lado derecho. Buscan un color que les agrade. Si desean colocarle transparencia lo hacen. Yo la voy a dejar tal cual. Sigamos mirando, insertar de nuevo formas, por ejemplo un pensamiento. Podemos escoger una nube, colocarla acá y colocamos, recordemos, podemos cambiar el color si lo deseamos y colocar algo de transparencia, o si lo deseamos dejar del mismo color. Le podemos dar, insertar, word art, insertamos un pensamiento y lo colocamos al lado de la nube. Si está la letra muy grande lo seleccionamos todo, recordemos, nos vamos a inicio y vamos bajando el tamaño de la letra hasta que se nos ajuste a la nube o al pensamiento. Lo colocamos ahí. Si deseamos moverlo, lo ponemos de aquí, lo vamos girando de acuerdo a nuestra necesidad. Creo que la letra todavía está muy grande, lo voy a seleccionar y lo pongo algo más pequeño. ¿Aprendiste algo nuevo hoy con nosotros? Creo que sí, ¿cierto? Es algo muy interesante. Bueno, solo son ejemplos que estoy dando. Una vez hayamos editado nuestra imagen, vamos a hacer lo más importante, que es guardarla. Vamos a dar clic aquí donde dice archivo, guardar como, equipo. Obviamente nos vamos a imágenes, le colocamos un nombre que deseemos. Yo le coloco ahí prueba, y acá donde dice tipo, esto es muy importante, presentación de PowerPoint, vamos a escoger este formato intercambio de archivos JPEG o JPG. Vamos a escoger este y vamos a dar clic donde dice guardar. Acá nos va a salir un aviso que dice qué diapositiva desea exportar. Le vamos a dar clic solo en esta. Y ahora voy a cerrar, no guardar, me voy a ir a mis imágenes y voy a buscar la imagen que edité. Aquí está. Recordemos que es importante guardarla en formato JPG para poderla compartir en todas nuestras redes sociales, ya que si la guardan como archivo PowerPoint va a ser una simple diapositiva y no va a poder ser compartida. Y en JPG quiere decir que queda en formato de imagen. Bueno amigos, esto es todo, espero haberles ayudado. No olviden suscribirse al canal. Cualquier inquietud me pueden dejar sus comentarios y nos vemos en un próximo video tutorial.